Amén, amén. Dios le bendiga, nos gozamos que el Señor nos da la oportunidad, pues por estos medios, de reunirnos una vez más para compartir su palabra, para rendirle culto. Gracias al nombre del Señor. Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Primeramente vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que tú nos das el privilegio, Dios mío, de que tú has llegado a nuestras vidas, Padre Santo, de que tú has transformado, has cambiado nuestras vidas, Padre Santo, Señor, has cambiado nuestro lamento en baile. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Dios mío, que tú nos permitas ser instrumentos tuyos. Dios mío, te pedimos que en esta tarde, Padre Santo, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, dirigiendo la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo, conociendo cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos prepares, nos equipes, Señor, por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la bienvenida también a las personas que en este momento están integrándose con nosotros por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live, de la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo y rápidamente vamos a empezar el estudio de la palabra del Señor del día de hoy, dando recuento de lo que cubrimos la semana pasada, que estuvimos estudiando los capítulos 23 y 24 de Primera de Samuel. Vimos la semana pasada en el modo de operar de David, cómo en cada una de las situaciones que vimos la semana pasada en esos capítulos, cómo David fue al Señor, consultó al Señor acerca de la decisión que debió de tomar. Vimos primeramente que Keila fue saqueada, fue atacada por los filisteos, y David, antes de hacer cualquier cosa, vimos que él consultó al Señor para cerciorarse que era la voluntad de Dios, y vimos que Dios le dijo que sí, que era la voluntad de él, que le daría la victoria. Pero vimos que los hombres que habían estado con David, 400 hombres hasta ese tiempo, se opusieron, tuvieron miedo, y vimos que David, en vez de quejarse, en vez de regañarlos por su falta de fe en ese momento, David fue al Señor de nuevo, consultó al Señor para tener seguridad que era la voluntad de Dios, y fue así. El Señor les respondió que sí, que fuera Keila, que él le daría la victoria. Dios le dio la victoria en contra de los filisteos en Keila. Pero ¿qué sucede? Que entonces Saúl se enteró del paradero de David, de dónde estaba David. Y David se imaginó que por los eventos que sucedieron, que Saúl se iba a enterar. Y vimos que David una vez más consultó al Señor preguntándole que si Saúl se levantaría a buscarlo a aquel lugar, y el Señor le respondió que sí, que Saúl lo iba a buscar a aquel lugar. Vimos también entonces que David consultó de nuevo al Señor y le preguntó que si aquellos hombres de la ciudad de Keila lo iban a entregar, y el Señor le dijo que sí, que lo iban a entregar. Entonces él y los hombres que estaban con él escaparon de aquel lugar, y Saúl entonces desistió de proseguir buscando a David en la ciudad de Keila. Vimos después entonces que Saúl se levantó con 3,000 hombres. Estos nos dice que fueron 3,000 hombres escogidos, o sea que eran 3,000 hombres de fuerzas especiales que fueron en busca de David. Y vimos que lo que aparenta ser una casualidad, que Saúl necesita ir al baño. Y resulta que entra precisamente a la cueva donde David está escondido con los hombres de David. Y los hombres de David entonces le dijeron: este es el momento que tú has estado esperando. Este es el momento que Dios ha dicho, en que pondrá a tus enemigos de frente para que tú puedas, para que acabara con Saúl, que matara a Saúl. Pero vimos que David no hizo así. David tenía preocupación de cuál era la voluntad de Dios. David no mató a Saúl, sin embargo aprovechó que Saúl se había quitado la capa, y él cortó el borde de la capa de Saúl. Luego, aprovechando que había una distancia entre Saúl y el relieve no permitía que Saúl tuviera alcance a donde estaba David, entonces él aprovechó para dar voces a Saúl y dejarle entender que Dios lo había puesto en sus manos, que él había decidido no quitarle la vida a Saúl. Sin embargo, que para darle una demostración de que él no quería quitarle la vida a Saúl, que los hombres que aconsejaban a Saúl le estaban hablando mentiras, que David no estaba en contra de Saúl, le mostró que tenía el borde del manto de Saúl. Y vimos también
entonces que después de aquel episodio, los hombres de Zif le dieron aviso a Saúl de cuál era el paradero de David. Vimos entonces que llega el momento, llega la ocasión en la cual David y los hombres de David están acorralados, están en un lugar donde ya no tienen ninguna salida, no tienen escapatoria, están pensando tal vez que ese era el fin de sus vidas, pero vimos que en aquel preciso momento entonces llega un mensaje a donde Saúl, dándole aviso a Saúl de que los filisteos habían hecho grande estrago, y Saúl entonces tuvo que desistir de seguir a David y a los hombres de David en ese momento para regresar y atender el problema que los filisteos habían causado. Con eso nosotros nos dimos cuenta que nuestro Señor es un Dios que llega siempre a tiempo, es un Dios puntual. Él no llega tarde. Muchas veces nosotros, cuando pasamos por dificultades, por problemas, podríamos preguntarnos, pero ¿por qué todavía el Señor no ha traído solución? ¿Por qué tú no me ayudas en este momento? Pero nosotros podemos tener la certeza, podemos tener la confianza de que el Señor siempre llega a tiempo, que Él es un Dios puntual. Por último, nosotros estuvimos hablando acerca de que la razón por la cual David le dijo a sus hombres y luego le dijo a Saúl, por la cual él no tocó a Saúl, es porque David dijo que Saúl, y se pronunció acerca de Saúl, que Saúl era el ungido de Jehová. Pero cuando David se pronuncia diciendo que Saúl es el ungido de Jehová, no está diciendo que Saúl es alguien perfecto. Lamentablemente vemos que en mucha gente utiliza esa frase para apoyar el liderazgo que tiene, y para cometer faltas, para cometer errores, para comportarse de una manera que la Biblia no apoya. Y decir que están por arriba de alguna corrección, por arriba de algún señalamiento, diciendo que ellos son los ungidos, que no se les puede tocar, que no se puede hablar en contra de su conducta. Pero esto no es lo que David está diciendo cuando se refiere a Saúl en este momento, sino que David en ningún momento está diciendo que Saúl está por arriba de corrección. Habíamos visto anteriormente que Samuel había corregido a Saúl, habíamos visto anteriormente que Jonatán había corregido a Saúl, y ahora en este momento vemos que David no está diciendo que Saúl está por arriba de corrección, sino que lo que él está diciendo, que juzgue el Señor entre ellos dos. O sea que David no se iba a levantar en contra de Saúl, él no le iba a quitar la vida a Saúl, sino que Dios iba a juzgar entre ellos dos. Pero definitivamente David conoce aquí que la conducta que tiene Saúl es una conducta equivocada, y de la misma manera Dios no nos ha llamado a nosotros a quitarle la vida a alguien o a levantarnos en contra de alguien físicamente porque se conduce de una manera o porque pronuncia falsa doctrina o enseña falsa doctrina, pero sí nos ha llamado a corregir. La doctrina que se enseña, por ejemplo, públicamente, a corregirla públicamente. Nadie está por arriba de corrección, y la Biblia es el manual de conducta, y todo lo que no se maneja de acuerdo a la Biblia, todo lo que se enseña que está fuera de lo que la Biblia enseña, puede ser corregido, puede ser señalado, con el propósito principal de que la persona vuelva y que la persona acepte los principios bíblicos. Hoy nosotros vamos a seguir el estudio del libro de Samuel y vamos a estar estudiando el capítulo 25. Vamos al capítulo 25 de Primera de Samuel. El primer versículo dice: murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Vemos aquí el fin de la vida de Samuel. Samuel es un personaje de suma importancia en la historia de la nación de Israel. Vimos que él fue el último en ocupar el oficio de juez, de los jueces. Vimos el libro de los jueces antes que estuvimos estudiando ahora el primer libro de Samuel. También él fue el primero que ocupó la posición de profeta en esa magnitud como profeta sobre la nación y el pueblo de Israel, y él guió al pueblo de Israel a un avivamiento, a acercarse a Dios, a buscar la voluntad de Dios. Samuel fue alguien que estuvo en la vista pública
desde su niñez él estuvo en el tabernáculo. Fue alguien que vivió su vida, como quien dice, dentro de una vitrina. Pero fue alguien que el Señor, que caminó cercanamente al Señor, caminó estrechamente con el Señor, tuvo una relación cercana con el Señor, fue un intercesor por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Incluso fue tanto así que cuando vemos que en el Antiguo Testamento, al profeta Jeremías, el Señor le habla acerca de un juicio que viene sobre Judá, y le habla acerca de que es algo irrevocable que viene sobre Judá, y Dios le menciona a Moisés y le menciona a Samuel como que aunque ellos se pronunciaran, aunque ellos rogaran, vemos en Jeremías capítulo 15 versículo 1, aunque ellos le pidieran al Señor, ese castigo vendría. Dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia. Vemos también anteriormente que Samuel había servido de protección, de ayuda a David cuando David escapó a Rama huyendo de Saúl. Y ahora vemos que después de la muerte entonces de Samuel, vemos que David huye al desierto, entendiendo que Saúl todavía persiste con la idea de matarlo, de buscarlo, de quitarle la vida. Vamos al versículo 2 en adelante. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Vemos aquí que se nos presenta a Nabal, se nos presenta este personaje quien se nos describe por su riqueza, que es alguien rico, alguien que es rico en pertenencias materiales. Nos dice que tiene 3,000 ovejas, tiene 1,000 cabras. Y hay personas que materialmente, como en el caso de Nabal, aquí son ricos, lo tienen todo. Pero como vamos a ver en el caso de Nabal, espiritualmente es alguien quien es pobre. Y hay otros que materialmente son pobres, pero son ricos espiritualmente. Nosotros, la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de esto es que el Señor Jesucristo nos dice que busquemos nosotros primeramente el reino de Dios y su justicia. En el caso que nosotros estamos viendo de Nabal, él era rico solamente en cosas materiales. Veremos, como dijimos, que era pobre espiritualmente. Y vemos que Nabal honra en su conducta lo que es su nombre. El nombre Nabal significa necio o insensato. Es el significado del nombre Nabal. También se nos da aquí la descripción de la esposa de Nabal, de Abigail, y hace un contraste entre quién es Nabal, la conducta de Nabal, la personalidad de Nabal y su esposa Abigail. Dice que Nabal, que Abigail es de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre acerca de Nabal es duro y de malas obras. Un comentarista, dándonos la explicación y describiendo la diferencia que había entre Nabal y su esposa Abigail, lo describió como si esta relación fuera la bella y la bestia. Nosotros nos podríamos preguntar, pero ¿cómo puede ser que alguien como Abigail esté casada con alguien como Nabal?
pero para nosotros entender del porqué de esta relación tendríamos que entender que en el tiempo y la región en la cual estos eventos están sucediendo, los matrimonios no eran por una elección personal. Los matrimonios típicamente eran acuerdos, contratos que se hacían entre los padres del novio y de la novia. En muchas ocasiones incluso estos contratos se entraban en estos contratos desde que los niños eran bebés. Y la razón principal, la cual en aquellos días típicamente un padre buscaba para casar a su hija, era que la familia en la cual la diera casamiento fuera una familia que tuviera recursos, una familia rica. Y en el caso de Nabal vemos que él llena esos requisitos que eran buscados en aquel tiempo, cosa de que pues fuera alguien que le pudiera proveer y que su hija no pasara trabajo. Vemos que era el tiempo entonces de trasquilar las ovejas. Este era un tiempo de gran celebración, este era un tiempo de gran regocijo en el cual ellos podrían tener el resultado, las ganancias de su trabajo, de la obra, de lo que ellos habían estado trabajando con las ovejas durante varios meses. Vemos que David había estado en el campo, él había estado allí con 600 hombres, ya 200 hombres en adición se habían añadido al grupo que estaba con él, y él le había dado protección, él le había dado ayuda a los hombres de Nabal que estaban en el campo con él. Y debido a que él le había ayudado, entonces él está enviando ahora jóvenes a Nabal, entendiendo que es el tiempo de él poder recibir el beneficio, la ganancia del trabajo, de la protección que ellos le habían dado. Por eso vemos que él le envía ahora un mensaje, le envía a estos jóvenes a Nabal con este mensaje. Vamos al versículo 9 en adelante. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombre que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se devolvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 hombres con el bagaje. Vemos aquí que se nos está ahora explicando las razones por las cuales se nos había descrito a Nabal como siendo un hombre duro, un hombre de malas obras. Vemos aquí cómo él responde ásperamente a estos jóvenes que David había enviado a él cuando él le dice quién es David. Y él en realidad, cuando se nos dice esta frase, no se nos está queriendo decir que él no tiene conocimiento, que él no sabe quién es David, porque vemos que la frase que continúa después de allí, él dice, se refiere a David como el hijo de Isaí, o sea que él conoce claramente, él sabe quién es David. A él sus hombres anteriormente, durante el tiempo que han estado en el campo, sabe lo que han estado haciendo por sus ovejas. Sin embargo, cuando él dice quién es David, quién es el hijo de Isaí, esta frase es algo para ofender, es una manera de referirse a él despectivamente. Pero con todo esto que está sucediendo con Nabal, vemos que Nabal está tratando de tomar ventaja. Él entendía, él sabía lo que David había hecho, lo que los hombres de David habían hecho, dando protección a su ganado, dando ayuda en el campo, que no les había faltado nada. Dice que habían sido muros, habían sido una pared de protección. Pero vemos que Nabal también conoce un factor importante, y es que David junto a sus hombres están huyendo de Saúl, se están escondiendo de Saúl. Él dice: muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. Y Nabal está utilizando esto en contra de David, está utilizando esto para no pagar lo que es justo, para tomar ventaja de David. Y vemos que es algo que sucede. Algo que sucede en el día de nosotros cuando hay gente que
que está en apuro, que está pasando por una situación. Lamentablemente hay muchas personas que toman ventaja. Hay veces personas que tal vez están en los Estados Unidos y están indocumentadas. Hay gente que lo contrata, le promete que le va a pagar dinero para que realice alguna función, algún trabajo, y cuando llega el tiempo de pagar, no pagan. Pero todo es aprovechándose de la situación del que está pasando por una situación mala y por una situación difícil. La gente toma ventaja, la gente se presenta en ocasiones incluso como aquel que va a ayudar, y en realidad su intención final es tomar ventaja de la persona que está en una situación difícil, del indigente. Y es algo feo, es algo malo, es algo malvado, y es algo que Dios condena. Vemos en Romanos capítulo, en Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Anteriormente nosotros habíamos visto a David que antes de tomar una decisión, lo vimos consultando a Dios. Habíamos hablado la semana pasada acerca de cómo Dios había en su providencia, en su omnisciencia, había permitido que escapara uno de los sacerdotes que tenía el efod, para que David pudiera consultar cuál era la voluntad de Dios. Pero en este caso no estamos viendo que David está consultando la voluntad de Dios, sino que vemos que David, al recibir la palabra de la ofensa de Nabal hacia David, vemos que David se levanta inmediatamente. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros nos cuidamos de áreas que nosotros sabemos que somos débiles, pero hay áreas fuertes. Hay áreas que nosotros pensamos que nosotros no vamos a fallar. Hay áreas que nosotros pensamos que son áreas que tenemos seguras. Y tal vez ese fue el caso de David. Vemos a David, Saúl le había hecho cosas incluso que eran peores que las que Nabal le había hecho. Sin embargo, vimos que David, Dios le permitió tener la paciencia, le dio la paciencia para en la manera de él comportarse para con Saúl. Y ahora vemos entonces Nabal que hace tal vez una ofensa menor a la que Saúl había estado haciendo en contra de David por mucho tiempo. Y vemos que David se levanta abruptamente, se levanta inmediatamente. Y como dijimos, hay veces que hay situaciones que nosotros pensamos que no, pero yo tengo eso bajo control. Sin embargo, viene y de momento se presenta esa situación, y es la misma situación en la cual a nosotros nos enoja, nosotros pecamos, nos podemos levantar enojadamente. Puede ser que alguien de momento se levanta y nos insulte y nosotros respondamos de la misma manera. Alguien estamos manejando y tal vez hace un corte y nos rebasa o nos dice algo, y nosotros entonces también nos enojamos y actuamos de la misma manera que ellos. En el caso de Pedro, vemos en ese caso en particular algo similar. Es que vemos que Pedro no era conocido por ser alguien cobarde. Pedro era conocido por ser alguien valiente, alguien con coraje, alguien que cuando vimos que fueron a arrestar a Jesús, Pedro se levantó en contra de aquel grupo que fue a apresar a Jesús, y fue un grupo grande, fue un grupo que tenía la guardia del templo. O sea que fue un grupo que Pedro tenía todas las de perder, pero vimos que él se levantó porque Pedro no era conocido por ser alguien cobarde. Sin embargo, vemos que poco tiempo después, entonces vemos al mismo Pedro que se había levantado con espada en contra de aquellos que vinieron a arrestar a Jesús. Lo vemos que ante la pregunta de una criada, entonces vemos a un Pedro mintiendo, vemos a un Pedro que está maldiciendo, a un Pedro que está negando que era parte de los que estaban con Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en las áreas que nosotros pensamos que no flaqueamos, que no somos débiles. Y eso es lo que sucedió con Pedro. Y es lo que está sucediendo en este momento con David. David había resistido la tentación de matar a Saúl, y vemos que ahora una tentación en la misma área por una ofensa que era mucho más leve de lo que Saúl había hecho, lo que estaba haciendo Nabal en contra de David. Y vimos un David que se levanta impulsivamente en contra de Nabal. Vemos entonces
en Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21, nos habla acerca de cuál debe ser nuestra reacción. Dice así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. David había seguido esto al pie de la letra en el caso de Saúl, pero vemos que en el caso de Nabal no resultó ser igual. Lo que sucede con David uno tiene que entender que fueron ofensas fuertes. Fue una ofensa que después de haber realizado las funciones de cuidar, de ayudar, no se le está dando entonces lo que se había quedado de acuerdo que había que darle. Y David entonces también, si no recibe el beneficio que le tocaba, no solamente era una ofensa para él, sino que está quedando mal con los 600 hombres que dependen de David. O sea que es una situación difícil. Hay veces que en el tiempo de nosotros se nos hace fácil apuntar a los personajes bíblicos y mira que falló allí. Pero yo digo que es una situación que muchos de nosotros, yo creo que tal vez nos identificamos más con este David que está reaccionando agresivamente en contra de Nabal, que con el David que estamos viendo que es pasivo en contra de Saúl y las ofensas de Saúl. Vamos al versículo 14 en adelante. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vemos que uno de los criados de Nabal entonces se dirige a su esposa Abigail, y es posible que dentro de los criados, dentro de la casa de Nabal, vemos que él obviamente reconoce la maldad que hay en su amo, que hay en su señor, en Nabal. Incluso vemos que dice que es un hombre perverso, un hombre que no pueden hablarle. Y en otras traducciones, incluso cuando se da esta descripción, se nos habla de Nabal diciendo que es un hijo del diablo, que es un hijo del diablo en algunas versiones, un hijo de Belial. Pero también puede ser que dentro de la casa de Nabal, dentro de los siervos de ellos, se haya conocido que en Abigail había gran astucia, había gran sabiduría. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la persona de Abigail, el contraste de Nabal, alguien necio, y en Abigail alguien que Dios la usa en sabiduría. Vemos que el siervo dice que no hay nadie quien puede hacer a Nabal recapacitar, y que el mal está en contra de él, y vemos que Nabal no sabe nada, no sabe cuál sería el resultado de las acciones y las respuestas que él había dado a David. Vamos al versículo 18 en adelante. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón.
Vemos que David está claramente y con razón enojado acerca de las acciones de Nabal. Pero vemos también que Abigail astutamente preparó todas las cosas para llevar a David, para calmar la ira. Ella está llevando lo que ella entiende que es lo que le corresponde de su salario, su paga justa por la función que David y sus hombres habían desempeñado, por la protección que ellos le habían dado a las pertenencias de Nabal. En aquel lugar vemos también en lo que los artículos que ella está llevando, vemos la riqueza que hay en la casa de Nabal, que ella en un momento, en un instante pudo tomar todos estos artículos y todas estas cosas y tenerlas disponibles para irlas y llevarlas como pago justo a David. Vemos el versículo 23 en adelante. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo lo bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vemos que Abigail viene en modo de humillación, sabiamente inclinándose ante David, llamando a David Señor y reconociéndolo. Y esto no era algo común, porque Abigail venía de la casa de Nabal, de una casa rica, una casa de opulencia, y no es común que una mujer de esta clase venga a comportarse de esta manera, a llamar a David Señor, a inclinarse ante él a la tierra. Pero vemos que Abigail fue astuta, Abigail fue sabia, entendiendo que de esa manera ella podía aplacar la ira de David. Vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Abigail está allí y vemos en el mensaje que Abigail está llevando a David, que Abigail está allí con un mensaje de Dios para David, para prevenir una desgracia, para prevenir que David se levante y se defienda por sí mismo. Vemos que ella se refiere hacia David, que David es alguien que ha estado peleando las batallas del Señor. Pero cuando vemos que, y así había sido porque habíamos visto las batallas y las victorias que Dios le había dado a David. Pero cuando estamos viendo esta acción que David está a punto de hacer, esta no era una batalla del Señor. David se está levantando en contra de Nabal por una ofensa personal, porque Nabal ha afectado, ha herido el orgullo de David, ha violentado los derechos de David, ha violentado el honor de David, y por eso David se quiere levantar entonces en contra de Nabal.
Pero cuando nosotros vemos las cosas de Dios, cuando nosotros vemos cómo Dios obra a través de la palabra de Dios, nosotros vemos que para Dios lo más importante no necesariamente es quién está bien en un momento o quién tiene la razón en un momento o quién no. Muchas veces nosotros nos preocupamos por defender nuestros derechos, por defender tal vez un argumento, por defender tal vez en una discusión algo, y no nos estamos dando cuenta que el Señor no necesariamente está en el asunto. El Señor no necesariamente quiere que nosotros nos comportemos de esa manera. Muchas veces podemos entrar en argumentos y en discusión y Dios no está en el asunto. Dios no se está glorificando. Muchas veces incluso no estamos dando un buen testimonio ante la persona en la cual nosotros estamos comportándonos de esa manera. Puede ser que nosotros tengamos la razón, puede ser que nosotros tal vez tengamos el argumento indicado, pero no estamos pensando que Dios tiene unas prioridades que son mayores, unas prioridades que son diferentes. Cómo lo que nosotros estamos haciendo y nos estamos comportando está promoviendo el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hay veces que es más beneficial, aun cuando nosotros tenemos la razón, de nosotros guardar silencio, de nosotros callarnos, de nosotros dejar que el Señor sea quien nos defienda, de nosotros dejar que el Señor sea quien pelee por nosotros, que nos defienda, que pelee en nuestras batallas. Y ese es el consejo que estamos viendo que Abigail aquí está llevando a David, que si él se levantaba y hacía este desastre, cuando llegara el tiempo que Dios lo iba a poner a él como príncipe, como rey, entonces se iba a arrepentir de que él había hecho aquel gran mal que había hecho, que estaba a punto de cometer. Vemos el versículo 32 en adelante. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no lo hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Vemos que Dios está usando aquí a Abigail para cambiar a David, para tocar el corazón de David y que él cambie de actitud hacia la acción que él estaba a punto de hacer. Vemos que David luego escribiría en el Salmo 37, Salmo 37, versículo 8. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y eso es lo que vamos a ver que sucede con Nabal. Vemos el versículo 36 en adelante. Dice: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Vemos que Nabal, en todo lo que él había hecho, en la ofensa y cómo le había respondido a los jóvenes que David había enviado, él no estaba preocupado por nada de eso. Él estaba tirando una fiesta, él estaba borracho cuando su esposa regresó de aquel encuentro en el cual le había salvado la vida. Y vemos que ella sabiamente, astutamente, Nabal estando en esas condiciones, no le informó nada de lo que había sucedido, pero nos dice que el día siguiente ella le informó los eventos que habían sucedido, y vemos que se nos dice que él se puso como una piedra. Puede ser que le haya dado un infarto al corazón, y 10 días después vemos que él murió. Vemos en el caso de Nabal
que Nabal había acumulado riquezas. Y vemos incluso en el trato que él le está dando a David, que él está tratando de tomar ventaja de David, que es posible que muchas de las riquezas que él había acumulado hayan sido riquezas deshonestas. Riquezas que obtenidas por engaño. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos habla acerca de esa preocupación que tiene muchas veces el ser humano de aumentar sus riquezas. Y nos dice en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 18 al 21. De alguien que tiene riquezas y que en su mente está seguir acumulando riquezas y que en su pensamiento lo consume el ser rico y acumular riquezas. Vemos que nos dice y dijo acerca de esta persona rica, dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este era el caso de Nabal. Incluso el nombre necio es Nabal. Había acumulado riquezas en este mundo, pero no había acumulado nada para con Dios. Y mucha gente se deja engañar de esa manera. Mucha gente se preocupa en acumular riqueza. Mucha gente se preocupa y pone toda su energía, su pensamiento, su esfuerzo en hacer riqueza, sin entender que todo lo que nosotros vemos en este mundo es riqueza que nosotros podamos conseguir, triunfo que nosotros podamos lograr, son insignificantes para cuando la persona salga de este mundo. No se comparan con las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 escribe Pablo a los Corintios, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos el versículo 39 en adelante. Dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Vimos que Dios había vengado a David, y hay ocasiones que nosotros, así como David, queremos pagar el mal que recibimos por mal, vengarnos. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer eso. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios no nos ha llamado a nosotros a tomar venganza por los hechos que se cometen en contra de nosotros. Vemos en Romanos capítulo 12, versículo 19, dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vemos acá que la mano del Señor es mucho más efectiva en relación a la venganza que lo que nosotros podamos hacer. Nosotros debemos dejar esas cosas en las manos del Señor, como hizo David en este momento.
Vimos acerca del final del relato, vemos que David envió a hombres para que fueran a Abigail y la tomó por mujer. También se nos dice que tomó a Ahinoam por mujer, y también se nos describe que Saúl, para querer ofender a David de una manera más profunda, más allá, siguiendo su trato en contra de David, él a la hija de Saúl, quien había dado en matrimonio a David, Mical, se la dio a otra persona. En este caso vemos que David toma a Abigail y toma a otra mujer como su mujer, pero en estas acciones de David no nos está queriendo decir que esa es la conducta, el comportamiento, la manera que Dios quiere que las cosas funcionen, sino que es todo lo contrario. Dios desde el principio vemos que creó un hombre y una mujer para que sean una relación. Pero solamente en estos eventos se nos está dando información acerca de los eventos que sucedieron, pero con que se nos está informando esto, no se le está dando la estampa de aprobación a las acciones de David en ese momento. Gloria sea el nombre del Señor. Y hasta aquí entonces el capítulo 25 de Primera de Samuel, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todos los que han estado en el estudio de la palabra del Señor con nosotros en el día de hoy. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has enseñado en el día de hoy, Señor, que cómo nosotros debemos obrar, cómo nosotros debemos operar ante las ofensas, ante los abusos de las personas, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, danos la paciencia, danos el comportamiento, Padre Santo, para nosotros poder operar como David hizo, Padre Santo, en dejarte las cosas en las manos a ti, Padre Santo, entendiendo, Señor, que tú nos defiendes, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Nosotros nos despedimos entonces en este momento de las personas que están con nosotros compartiendo el estudio de la palabra del Señor por Facebook Live. Le invitamos a que estén con nosotros la semana siguiente y que anticipadamente lean los capítulos 26 y 27 de Primera de Samuel. Yo sé que será de bendición y que el estudio será todavía de más beneficios. Dios les continúe bendiciendo.